Muy bien, ¿cuántos van a recibir la palabra de Dios en esta hora? Una palabra de bendición, amén. Dígale que esté al lado, no se vaya a dormir. Dígaselo, no se vaya a dormir, dígaselo que está al lado. Eso, no se vaya a dormir, amén. Porque camarón que se duerme, amén. Y cristiano que se duerme, el diablo se lo arrastra. Así que la idea es que, digamos, pare oído a la palabra de Dios, amén. Bueno, estoy dando una serie de mensajes que habla sobre los 3 tiempos de Dios en la vida de los hombres. Ya hablamos del tiempo pasado, luego hablamos del tiempo presente, unos días atrás, y hoy por la misericordia de Dios vamos a hablar sobre el tiempo futuro, amén. Para los que de pronto están esperando un futuro mucho mejor, un futuro más prominente en sus vidas, un futuro más lleno de bendiciones, pues hoy nos va a hablar Dios a la luz de la bendita palabra del Señor que vive y permanece. Los que titulan las prédicas, ¿sabe? Yo acostumbro a colocarle títulos a las prédicas que damos aquí en esta iglesia. El mensaje titula, iglesia, esperando un mejor futuro en Dios con Cristo Jesús. ¿Cómo se llama el mensaje? Esperando un mejor futuro en Dios en Cristo, con Cristo Jesús. Amén. El futuro nuestro está con Cristo. Por eso el apóstol decía, mi vida está escondida en Dios, porque nuestra vida debe estar metida con Dios. Debemos estar metidos con Dios. Como niños, como adolescentes, como adultos, debemos estar metidos con Dios. Amén. Todos los seres humanos, escúchenme en esta introducción, soñamos con un mundo y un futuro mucho mejor. Aunque la realidad, iglesia, en cuanto al futuro en esta vida, es que el futuro es incierto. ¿El futuro es qué? Incierto, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Ninguno tenemos la vida comprada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Amén. Entonces el futuro es incierto. Más sabiendo que Dios en su palabra nos afirma de que los días en esta tierra son malos. ¿Los días son qué? Malos. Por eso vemos tanta violencia. Por eso en nuestro entorno vemos tantos homicidios, sicariatos, violencia. Porque los días son malos, iglesia. Y todo esto es debido al incremento del pecado y la maldad de muchos hombres. La gran mayoría de las personas, iglesia, están interesados en conocer el futuro. Y muchos tratan de conocer ese futuro que les espera de la manera equivocada. ¿Por qué digo que de la manera equivocada? Porque desafortunadamente hay muchos que están visitando y consultando a los brujos, a los adivinos, a los astrólogos, a la gitana, léame la palma de la mano a ver qué me depara el futuro. Otros van por allá a una iglesia donde tienen que parar la oreja, donde le hablen al oído y les profeticen el futuro. Y eso es una forma errada, iglesia, desafortunadamente, ver las cosas. Otros tratan de saber del futuro observando también las estrellas o sobre qué le dicen los astros, cayendo de esta manera en las prácticas paganas de la astrología y hasta consultando el horóscopo para conocer su futuro, porque hay muchas personas que prefieren consultar un libro, el horóscopo, en un cuaderno, en un periódico, que consultar la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es bendita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y permanece para siempre. Ahora, la verdad es que solo podemos soñar con un futuro prometedor cuando estemos en las manos eternas del Creador. Solo en las manos de Dios podemos decir, tengo mi futuro asegurado en Cristo Jesús. Ya que ninguno de nosotros, iglesia, está seguro en este mundo, salvo si estamos en Cristo Jesús. Ahora, nada es seguro, iglesia, en esta vida, ya que no se nos garantiza cuándo será nuestra próxima comida, ni siquiera se nos garantiza nuestro próximo latido de corazón, ya que no dependemos de nosotros mismos para reprobar prácticamente, sino que dependemos de Dios y sus designios según su santa voluntad. El futuro, según indica el diccionario enciclopédico, si tú vas a un diccionario y averiguas qué significa el futuro, ahí te aparece que es algo que podemos contemplar en el presente de manera positiva o negativa, según el punto de vista con que se le mire. Esperando un mejor futuro en Dios con Cristo Jesús, es la enseñanza que el Espíritu de Dios trae para nosotros hoy, para que no nos ilusionemos con el futuro incierto que ofrece este mundo a los que no conocen las promesas de Dios,
ya que los que también no guardan sus mandamientos según lo que enseña la Biblia. Vamos a ver ahora qué nos enseña la palabra de Dios. Amén. ¿Qué nos enseña la Escritura sobre el futuro? Sobre lo que enseña realmente sobre el futuro. Los que trajeron Biblia, busquen ahí Evangelio según San Juan, capítulo 14, y me van a acompañar a leer desde el versículo 1 al 6. Voy a orar por esta palabra, amén. Voy a orar. Juan capítulo 14, búsquenlo ahí mientras lo ubican. Voy a orar por esta palabra. Señor, te bendigo en esta hora de la tarde. Te doy gracias como cada 8 días en este lugar, en esta plataforma, donde estamos pidiéndote, Señor, que nos ilumines, que nos guarde de toda especie de mal. Señor, hoy oramos especialmente por los niños, Señor, que nos visitan en esta iglesia. Hoy te pido, Señor, que los guarde de todo mal, de toda perversidad, de toda maldad en sus corazones, de todo abuso que quieran cometer los mayores sobre ellos. Hoy te pido, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Padre, a vivir por fe y no por vista, Señor, y sobre todo a divisar un futuro, Señor, eterno en tus manos. En mi oración, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice San Juan capítulo 14, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. San Juan capítulo 14, versículo 1, dice la palabra del Señor a los discípulos. Jesús los reunió y les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera, dice el Señor, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis, versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice el verso 6, el versículo más famoso de la Biblia. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. Iglesia, aquí vemos que antes de nuestro Señor Jesucristo ir a la cruz del Calvario, Él reunió a los discípulos, porque muchos tenían incertidumbre. Muchos no podían divisar el futuro que les esperaba. Ellos decían: Señor, tú vas a ir a la cruz, ahora nos vamos a quedar solos. ¿Qué va a hacer de nosotros? Y por eso el Señor los reúne y les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, porque ellos tenían miedo en su corazón. Ellos decían: ahora van a mandar a Jesús a la cruz y a nosotros nos van a perseguir y nos van a matar también. Nos van a cortar la cabeza, nos van a dilapidar, quizás también nos van a crucificar. Y ellos tenían miedo. Por eso el Señor, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 3, léalo conmigo, dice que el Señor les dice a ellos: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor dijo: donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ¿tiempo qué? Futuro. Amén. Este es el futuro glorioso, iglesia, y victorioso que Dios por medio de Jesús vino a ofrecer a sus escogidos de todo el mundo. Ahora, no sé si ustedes lo sabían, existen dos tipos de futuro que rodean a la humanidad. Escuchen bien, hay dos tipos. Usted joven que está aquí, que me escucha, hay dos tipos de futuros que rodean a la humanidad. El primero, número 1, el futuro incierto, en que viven muchos en la actualidad en este mundo. ¿Un futuro qué? Diga, incierto. ¿Qué es incierto? Que no saben lo que va a pasar el día de mañana, que no saben qué va a pasar con sus vidas, que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Así hay mucha gente. Tienen un futuro que, diga, incierto. No saben ni siquiera qué piensan de la vida. Hay gente, adolescentes, jóvenes, que uno le pregunta: amigo, ¿usted qué piensa de la vida? Y ellos no le responden nada, no saben. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la corriente del mundo? Y por eso es que el mundo está arrastrando a mucha gente, a muchos jóvenes, a un niños, los arrastra a los vicios, los arrastra a la desobediencia. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que no tienen claro cuál es la visión de su vida.
No tienen claro cuál es el propósito con el cual Dios los trajo. Existen, como les decía, dos tipos de futuro que rodean a la humanidad. Número uno, el futuro incierto en que viven muchos en la actualidad. Y número dos, el futuro verdadero y glorioso que Dios tiene preparado para sus escogidos. Como Jesús tenía un futuro con los discípulos, por eso los sentó y les dijo: mi hijo, no se preocupen, yo voy al Padre y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre yo se lo daré. Y les añade y les dice claramente: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Ahora, cuando se habla de futuro incierto, iglesia, es que el futuro que resulta desconocido o que no es seguro, el cual genera una expectativa dudosa de lo que vendrá. Por ejemplo, como los futurólogos. ¿Cuáles son los futurólogos? Los que estudian el futuro. Hay una ciencia que la estudian los futurólogos y es que predicen profecías de supuestos seres iluminados. Por ejemplo, como Nostradamus, como Edgar Cayce, astrólogos argentinos, y otros astrólogos famosos que han engañado por mucho tiempo a muchas personas con profecías apocalípticas fuera del contexto bíblico. Muchas veces nosotros queremos indagar nuestro futuro basados en predicciones humanas, porque hay mucha gente que hace eso. Miremos a ver qué dicen las profecías de Nostradamus. Y miran quién es Nostradamus. Fue una persona filósofa francés que hace muchos siglos atrás dio unas profecías y muchos dicen que se están cumpliendo, quitándole de esta forma veracidad a la palabra de Dios. La escritura me enseña que la palabra de Dios, esta Biblia, vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, quedarán ahí. Por eso es que han tratado hasta de destruir la Biblia y no han podido, porque aquí está la palabra de Dios, la que nos puede transformar, la que a muchos, hasta a jóvenes y niños, los ha transformado a la luz de las Escrituras, iglesia. Esa es la completa realidad. Ahora, volviendo acá al tema, hay unas profecías de mucha gente que las saca no sé de dónde, menos de la Biblia, las cuales son erradas e inexactas, que no vienen de Dios, sino más bien del reino de las tinieblas. Y en eso se basan ellos para afirmar el futuro. Si vamos a la palabra del Señor, dice en Primera de Juan, primero antes de ir a Primera de Juan, el versículo 2 de la cita que estamos leyendo, de Juan capítulo 14, versículo 2, dice que el Señor le dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del tiempo futuro. Está hablando de su futura venida, segunda venida gloriosa por su iglesia. Primera de Juan 4:4. El apóstol Juan escribió en esta carta, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, y dijo: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. ¿Quién es el que está en nosotros? Diga: Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo. Por eso el diablo a mucha gente la quiere destruir, con vicios, con droga, con licor, con prostitución, homosexualismo. Y por eso el apóstol escribe y dice: vosotros sois de Dios. Nosotros somos de quién, diga: de Dios. Y es por eso que no practicamos nada de eso, porque somos de Dios y queremos agradar a Dios y queremos hacer buenas obras para Dios. Y dice la palabra: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, dice la palabra. ¿Quiénes son del mundo? Los brujos, los astrólogos, los adivinos, los que te predicen el futuro, los que te leen la palma de la mano. Ellos son del mundo, dice la palabra. Y dice la escritura: y el mundo los oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto, dice la Biblia, conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay dos espíritus: el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que está en la iglesia, que está aquí en este lugar, y el espíritu de error. ¿Cuál es el espíritu de error? El espíritu de engaño. Hay mucha gente allá afuera engañada por el diablo, que no quieren estar en una reunión como esta, no quieren ser participantes, no quieren, porque no están sirviendo a Dios, sino a las tinieblas. Por eso dice: ellos son del mundo y el mundo los oye. El que no es de Dios, dice, el que no es de Dios no nos oye, no nos escucha. Ese nos va a criticar,
Eso nos va a decir, allá le están lavando el cerebro a todos esos niños, a toda esa gente adulta. Y se van a oponer contra la palabra de Dios. Aquí vemos, iglesia, que es lamentable ver hombres y mujeres, por ejemplo, un fin de semana, abriendo horóscopos para saber y conocer qué les demanda el futuro, ignorando que Dios revela por medio de su palabra en la Biblia todo lo que necesitamos saber y conocer sobre el futuro próximo en Dios. El segundo tipo de futuro, le hablé de uno, que es el futuro incierto en que viven muchas personas. El segundo tipo de futuro que rodea a la humanidad es el futuro glorioso y verdadero que ofrece Dios a sus escogidos. Por eso en Juan 14:2 dice, ahí donde estábamos leyendo, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que hay muchas habitaciones celestiales. Por eso es que uno sueña que si uno parte de esta tierra, pues va para el cielo. ¿Es así o no es así? Si yo me muero, yo creo que voy para el cielo. Aunque Dios tiene la última palabra. Porque Él conoce nuestro corazón. También conoce nuestros pecados. También conoce nuestra intención, si es buena o mala. También conoce nuestra voluntad y el propósito con el cual hacemos las cosas. Aquí dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios prácticamente nos ofrece un futuro verdadero en su presencia, iglesia. Jeremías capítulo 29, ahí su Biblia. Si usted busca el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice el Señor, lo dice Dios, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o sea, el futuro que anhelamos. ¿Cuántos anhelan un mejor futuro? Lo anhelamos, aunque es incierto, y no sabemos si vamos a llegar allá. Amén. Porque el pasado es lo que hicimos ayer, el presente es lo que estamos viendo hoy, y el futuro es lo que vamos a recibir quizás mañana. Y Dios está ahí, en el pasado, en el presente y en el futuro. La Biblia dice que Dios aún desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía, nos formó Dios. ¿A usted quién lo formó? Diga Dios. Desde el vientre de nuestra madre nos formó, dice la palabra. Y nos trajo a este mundo con un propósito. Por eso Jeremías dice 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. O sea que Dios piensa siempre en el bien para nosotros. El problema es que nosotros no queremos el bien de Dios. El problema es que nosotros no queremos cambiar nuestra manera de pensar. Y por ende nunca cambia nuestra manera de vivir. Pero si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Por ejemplo, un niño piensa como niño. Un adolescente piensa como adolescente. Un viejo ya pues piensa como viejo. Pero Dios quiere que todos sus pensamientos lo afirmemos a Dios. Por eso Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a Dios? Paz. ¿Qué es lo que el ser humano le está pidiendo a Dios en su corazón? Paz. Hay gente que no tiene paz. Por causa de la violencia, por causa del pecado, por causa de la necesidad, del hambre, de la miseria en la que vivimos muchos. La gente no tiene paz, tiene angustias en su corazón. No saben qué hacer, viven estresados, se enferman. No hay paz en el corazón, pero Dios dice que Él tiene paz para cada uno de nosotros. Amén. Él va a poner paz en cada corazón de los que decidan volverse a Dios, iglesia. Ahora, hay tres realidades que Dios te quiere enseñar hoy. Tres realidades que usted debe saber sobre el futuro en la vida. Tres verdades. Número uno, que el futuro pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece el futuro? A Dios. ¿Y cuándo le pertenece el futuro a Dios? Cuando nosotros ponemos la vida nuestra en las manos de Dios. Si su vida está en las manos de Dios, Él la va a guiar, Él lo va a guiar por el camino derecho. Y así vengan otros a decir, vengamos a hacer lo malo. Usted no, Señor. No, Señor, porque a mí Dios no me creó para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios me llamó fue para hacer lo bueno y no lo malo. Que ustedes la pasan peleando como perro y gato con su familia, en su casa. Dios no lo llamó para hacer lo malo, lo llamó para hacer lo bueno. Porque Dios tiene un pensamiento bueno para con usted. Él quiere poner paz en su corazón. Paz en su corazón. Hay gente que no tiene paz, aún de adolescente, no tienen paz en su corazón. ¿Y por qué no tienen paz? Viven angustiados, no saben qué hacer, no soportan las peleas de los padres quizás en sus hogares y no tienen paz. Pero el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Un mejor fin. Amén. Un mejor futuro. Algo bueno que ayude a nuestras vidas. Primera realidad que usted debe saber sobre el futuro. Número 1, ¿cuál es? Es que el futuro le pertenece a Dios. Su futuro le pertenece a Dios. Si usted es de los que no saben para dónde va a coger o qué va a hacer con su vida el día de mañana, ponga su vida en las manos de Dios y Él le mostrará el futuro a seguir, el camino a seguir. ¿Qué dice el Salmo 22:16? La primera realidad sobre que el futuro le pertenece a Dios. Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron, o sea, perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿De qué está hablando la Biblia ahí? Está hablando de una profecía de hace 1000 años antes de Cristo. Hablaba el salmista David, quedaba plasmada ahí en la Biblia una profecía que él vio, una visión que él vio del futuro. Y él veía a Cristo crucificado. Él veía como perros, dice la palabra de Dios, me rodearon, me cercaron como cuadrilla maligno, dice el salmista. Horadaron, o sea, perforaron mis manos y mis pies. ¿Acaso eso no fue lo que hicieron con Cristo en la cruz? El verso 17 dice: contar todos mis huesos. Puedo contar todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Cuando el Señor dice en esa palabra que puede contar aún sus huesos, es que quedó lacerado, desfigurado totalmente. Quizás se le veía las costillas, quizás su espalda rasgada se le veía prácticamente hasta la columna vertebral, de esos latigazos, de esos romanos que le pegaron. Aquí vemos, dice la palabra, que repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ay, yo me llevo el pantalón, decía uno. Ay, yo me llevo la camisa del maestro, de Jesús, porque lo mandaron desnudo a la cruz. Y se pelearon por esa ropa, echaron suertes, dice la Biblia. Tiraron dados, pues. A ver quién se queda con tal cosa, con tal prenda. Eso lo vio el salmista David 1000 años antes de Cristo. ¿Quién puede predecir el futuro sino Dios? Ahora, la anterior fue, como le decía, una profecía futura sobre Jesús, la cual se cumplió 1000 años después, descrita por David. Según Mateo 27:35, ahí habla eso mismo que se cumplió en la humanidad de Jesús. La pregunta aquí es: ¿cómo sabía Dios que esto iba a suceder? La respuesta: porque Dios conoce el futuro y todo lo que sucederá 1000 años después. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya está ahí en el futuro. Nosotros no conocemos el futuro, pero ya Dios está allí, iglesia. Amén. A Dios no le sorprende el futuro, porque Él está allí. Dios está en cada día del mañana, y por eso Él cuida de usted y cuida de mí, iglesia. Segunda cosa, son 3 y finalizo. Segunda realidad que usted debe saber sobre el futuro en esta vida. Número 2, es que no debemos afanarnos para conocer el futuro que nos espera. Escucha, no debemos ¿qué? Afanarnos para conocer el futuro que nos espera. Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 34. A ver, la hermana que trajo la Biblia lo lee en voz alta, con voz de trompeta, con voz en cuello. Mateo 6:34, ¿qué dice, mi hermano? Mateo 6:34. Sí, ahí está en su Biblia, y en la mía también, para los que trajeron Biblia. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Qué nos dice la palabra? Que no nos afanemos por el día de mañana. Ay, que es que me prometieron regalos, ahora el pastor dice que no me afane por ese día que van a entregar los regalos. Sí, o no se afane, que ya esos regalos Dios se los tiene a los niños, a los que están aquí. Ya Dios se los tiene separados y escogidos. Solamente falta que llegue el tiempo futuro donde se van a entregar eso, que es muy pronto. Amén. Para todos. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Cada día trae su afán, o sea, su corre-corre, sus problemas. Hay gente que vive estresada, hasta se muere un ataque al corazón pensando en la deuda de mañana.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Mañana hay que apagar los servicios si no nos cortan la luz. Y la gente no puede dormir tranquila. ¿Sabe por qué? Porque está afanada y turbada pensando en lo de mañana, cuando no sabemos si vamos a llegar a mañana. A ver, ¿quién me garantiza que mañana vamos a amanecer con vida? Ninguno me puede garantizar a mí que mañana vamos a amanecer con vida. Solo Dios. Ahora, yo lo que sí puedo decir es, si Dios quiere, vamos a hacer esto. Si Dios quiere, vamos a hacer esta actividad. Si Dios quiere, vamos a juntar 10 niños del distrito y más los otros 70 que hay por ahí y les vamos a dar regalos. Si Dios quiere. Pero a mí nadie me garantiza que llegue el mañana. Porque saliendo uno ahí a la esquina lo puede coger un carro ahí lo dejo tirado. ¿Pasa o no pasa? Como la vez que a las 6 de la mañana me levanté por la ventana y cuando un estrellón y era un señor, no sé si venía alcoholizado, y en una moto y atropelló un perro grande, ahí en la avenida. Y uno cayó para allá y el otro cayó para allá, para el otro lado. Y cuando yo voy a ver, no sabía qué hacer. Miraba la escena, el señor ahí no se podía mover y el perro también estaba ahí quieto. Yo dije, mató el perro. Y también dije, ese señor se mató. Pero resulta que ninguno de los dos se murió. Porque primero se levantó el señor ahí como todo sonámbulo, como que se golpeó la cabeza, perdió el sentido, como pudo cogió la moto, la puso a la orilla. Y yo mirando la escena allá y pues no sabía qué hacer, si llamar a la ambulancia, qué sé yo. Y cuando veo el perrito ahí no se movía. Un señor que vino en una moto, cogió el perro en medio de la avenida, lo tomó a las 4 patas y lo puso acá en la orilla, como para que otro carro no lo fuera a pisotear. Y qué sorpresa que llegaron a auxiliar al señor, pero el perro nadie lo auxiliaba, todo el mundo decía que hasta estaba muerto. Y cuando en ese momento pues auxiliaron al señor, vino una ambulancia y se llevó al señor, y vino un familiar, se llevó su moto y el perro seguía ahí en la orilla. Entonces uno dice, no, pues mató el perrito, ahí quién responde. Pero cuál sorpresa me llevé ese día, esa mañana, cuando veo que el perro empieza a levantarse. Él había quedado el golpe, pues había quedado sonso, pero empezó a levantarse, pero no se podía estabilizar, se iba para un lado, parecía que el borracho era el perro, no el señor de la moto. Y entonces cogía para un lado el perrito y como pudo se levantó y salió y se fue. Pero nadie daba un peso por ellos. Yo dije, los dos se murieron. Porque uno no sabe. Uno sale de la esquina, no sabe. Con tanta inseguridad, tanta violencia, que por robarlo hoy en día el ladrón no queda contento con robarlo, sino que le mete su tiro o su apuñalada y lo deja tirado, para que no quede testigo de la escena. Así estamos en este mundo, iglesia. Por eso el futuro es incierto. Por eso el futuro es incierto. El Señor veía que los discípulos tenían esas preocupaciones. ¿Qué vamos a comer mañana, Señor? A ver, tú tienes que alimentarnos a nosotros, somos 12 discípulos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? A ver, ¿de qué nos vamos a vestir? Y esa era la preocupación del grupo de Jesús. Y Jesús tuvo que decirle, no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio mal. Porque la Biblia lo que nos profetiza es que esto va de mal y peor. De que los días son malos, dice la palabra del Señor. Amén. Este pasaje debería enseñarnos a muchos que cada día que vivimos en esta tierra deberíamos de vivirlos como si fuera el último, ya que el futuro que esperan mucho es incierto. Muchos esperan un futuro, pero es incierto para ellos. ¿Qué dice Isaías capítulo 46, versículo 9? Isaías 46, 9 dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, dice el Señor. Nada es semejante a mí. Versículo 10 de Isaías 46 dice: que anuncio lo porvenir, o sea, el futuro. ¿Qué anuncia Dios? El futuro, lo porvenir. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, dice el Señor, que digo, mi consejo permanecerá, está hablando del tiempo futuro, y haré todo lo que quiero, dice Dios. Amén. Aquí vemos que debemos tratar de planificar el futuro sin Dios. Es malo, iglesia, dejar a Dios fuera de nuestro futuro y fuera de nuestros planes, porque si hacemos eso, cometeremos muchos errores. Según Santiago capítulo 4, versículo 13, ya voy en recta final. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice:
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, o sea, el futuro. No sabemos lo que será mañana. El versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Es si Dios quiere. Siempre que usted vaya a hacer algo, si Dios quiere. No se ponga a decir como mucha gente necia, uy, mañana voy a hacer este negocio y me va a ir bien, y empieza usted a hacerse en la cabeza unas ideas, y después al otro día fue y el negocio salió mal. No era lo que se imaginaba, porque así nos pasa muchas veces. Me han llamado muchas veces para algún trabajo, yo me ilusiono y digo, mañana tengo ese trabajo y voy a ganar tal dinero para sustentar a mi familia. Y cuán sorpresa me llevo cuando llego al otro día y me dicen, no, lo que pasa es que la señora tuvo una calamidad, entonces se aplazó el trabajo para otro día. ¿Cómo queda uno ahí? Pero si usted dice, si Dios quiere y espera en Dios, Dios concede la petición de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esa es la realidad, iglesia. O sea que este pasaje nos enseña que la gente hace toda clase de planes para el futuro, pero dejan a Dios fuera de sus planes. Eso es un error. Hacemos planes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, los niños vamos a recibir un regalo muy pronto, esa iglesia nos va a dar una bendición, pero no dice ni siquiera si Dios quiere. Porque si Dios quiere, aquí nos vamos a ver, pero si Dios no quiere, de pronto no vamos a estar, o va a faltar alguno y no va a estar. Por eso siempre, si Dios quiere. ¿Cómo tenemos que decir? Si Dios quiere. ¿Cómo dicen los niños? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Amén. Porque es si Él quiere, porque si Él no quiere, las cosas no se hacen. Esa es la realidad. Es si Dios quiere. Ya que por lo general en los pensamientos de las personas no se le da lugar alguno al plan y propósito de Dios en sus vidas, sino que cada uno toma su decisión y se olvidan de contar con Dios en sus vidas. Para finalizar, tercera y última realidad que usted debe saber sobre el futuro en esta vida. Le he hablado de dos. Número uno, es que el futuro pertenece a Dios. ¿A quién pertenece el futuro? A Dios. O sea que su vida está en la mano de ¿quién? De Dios. En la mano de Dios. No está ni siquiera en la mano de sus padres. No está ni siquiera en la mano de sus abuelos, de sus familiares. La vida suya y la mía están en la mano de Dios. Así de sencillo. No están en la mano de sus padres, con todo el respeto. Hay padres irresponsables que no les importa qué están haciendo sus hijos en la calle. No les importa, ni siquiera dónde andan. Porque la vida nuestra está en la mano de Dios, no en la mano ni siquiera de nuestros padres. Ahora, dije que la primera realidad que ustedes saben sobre el futuro es que el futuro pertenece a Dios. También dije en segundo lugar que no debemos afanarnos para conocer el futuro que nos espera. ¿Qué no podemos hacer? Afanarnos por conocer el futuro que nos espera. Y en tercer lugar, es que en un futuro no muy lejano, escuchen bien, en un futuro no muy lejano, todos compareceremos ante Dios. Usted y yo, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, compareceremos ante Dios. En un futuro no muy lejano. Yo diría que en un futuro próximo. Porque si por ejemplo a mí Dios me tiene para vivir hasta los 70 años y tengo 50, me faltan nomás 20. Y el otro año me va a faltar 19. Y el otro año me va a faltar 18. O sea que cada vez me va a acercar más a la tumba, al hueco. O sea que cuando yo cumplo años, no estoy cumpliendo años, estoy perdiendo años. ¿Sabían ustedes eso? El joven que Dios lo tiene para vivir 20 años, si hoy tiene 12, pues le quedan 8 años de vida. Según los planes de Dios, claro está. Pero por eso dice acá, que en un futuro no muy lejano, todos compareceremos ante Dios. Todos. Y cuando digo todos, es todos. Amén. Romanos 14, 11. Por favor, mi hermana, búsquelo ahí. Cuando lo tenga, me lo lee. Hágame el favor y me colabora. Romanos 14, 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque una cosa la digo yo y la otra la dice la palabra. Hay que creer en lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 11. Por eso es importante conocer la palabra. Dice así, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escuchen. ¿Y el verso 11 qué dice? De manera que ¿qué? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿A usted le quedó claro lo que escuchó? Y eso, ustedes dirán, no, eso no es para mí, eso es para los viejos, para los adultos, es para todos. Porque también los niños se mueren. También los adolescentes también mueren. Uno va al Club Noel, al hospital infantil de niños, y ve muchos padres llorando. ¿Qué le pasó? Mi hijo se murió, lo mató una bacteria. Ni siquiera fue que lo cogió un carro, ni siquiera fue que... No. El niño se intoxicó y se murió. Y siendo un jovencito como los que están aquí hoy, en este lugar, también se mueren los niños. Y es triste ver que un niño empezando la vida pierda la vida. Empezando a vivir, pierda su vida. Pero Dios sabe cómo hacer sus cosas. Dice, porque escrito está. ¿Dónde? Aquí en la Biblia. Dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, dice Dios, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla se doblará y confesará a Dios. ¿Y qué más dice el verso 12? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de eso. Cada uno. O sea que va a haber un juicio donde vamos a estar solitos con Dios. Y cada uno, sea joven, sea niño, sea adolescente, tendrá que rendirle cuenta a Dios. Por eso aquí Dios nos tiene reunidos. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Él conoce la maldad que puede haber en nosotros, aún siendo adolescentes o niños. Eso dice la palabra. No es casualidad. Más si somos adultos. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí, a Dios. Tenemos que darle cuenta a Dios. Como cuando usted llega a su casa y tiene que rendirle cuenta a su padre. Y quizás usted se fue sin permiso, se le escapó a su papá o a su mamá. Y entonces llega a su padre cuando usted llega a casa y le dice dónde andaba. Siéntese acá, jovencito, a ver, cuénteme dónde andaba, con quién andaba usted, qué andaba haciendo allá afuera en la calle, a quién le pidió permiso. Déjeme decirle que así Dios tenemos que rendirle cuenta. Y cada uno será juzgado según sus obras, según lo que enseña la Biblia. Finalizo con esto. Todos, sin excepción de personas, estamos puestos para rendir cuentas a Dios, sea como cristianos o sea como inconversos y mundanos. Todos daremos cuenta a Dios en un futuro próximo. Ahora, 2 Corintios 5:10, mi hermana, ayúdame ahí. Ahí enseguida de Romanos está Corintios, primera y luego sigue segunda, donde estábamos. Y lean el versículo 10 para que todos escuchen. 5:10. 5:10, ¿qué dice? 5:10 dice. Porque es... Perdón, estaba en el primero. Eso, 2 Corintios 5:10. Escuchen bien. Esta palabra es para 5:10, todos. ya le conté. Eso. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Mientras yo doy la exposición, busque Apocalipsis 20 y lo tiene ahí listo. Miren, mis hermanos, 2 Corintios 5:10, lo que lee la hermana ya para finalizar el mensaje, dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está donde, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que esa palabra es para los ministros, los que le servimos a Dios, para los que le sirven a Dios, los que ganan almas para su reino. Nosotros vamos a comparecer ante un tribunal que va a haber un juez, van a haber unos testigos y donde quizás de pronto podemos ser hasta acusados, pero en ese tribunal no vamos a ser acusados. En ese tribunal vamos a recibir las bendiciones de Dios, porque este tribunal es para los salvos, para los que se salvan. Por eso dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Nosotros tenemos que comparecer ante este tribunal de Cristo.
Es un tribunal de Cristo, donde estarán sus discípulos, los que ya partieron, están en la presencia de Dios, allá en la eternidad. Cuando nosotros partamos de esa tierra, tenemos que ir a ese tribunal. Si hemos muerto como cristianos, aclaro, si hemos muerto como cristianos y sirviendo en la obra de Dios. Por eso el Señor no se equivoca en Romanos 14:11, que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Ya lo leímos. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Claro, nosotros vamos a doblar rodilla ante el Señor, en ese tribunal, para recibir nuestras coronas según lo bueno o según lo malo que hayamos hecho. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Tenemos que comparecer. Como cuando usted le llega una citación de la fiscalía y le llegó una citación a su casa y dice: preséntese porque usted tiene tal, digámoslo, proceso, y usted tiene que ir y presentarse. Y si usted no se presenta, entonces después van por usted y lo meten hasta preso. Así tenemos que comparecernos ante el tribunal de Cristo. Porque quizás como pastores, como ministros, dejamos de pronto hacer cosas que teníamos que hacer y no las hicimos. Amén. Y el Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que contado como pecado. Porque muchas veces somos negligentes. Dios nos dice: ustedes tienen el poder, tienen la autoridad para ayudar a la gente más pobre, ayúdenlas. Y nosotros somos negligentes y empezamos a decir: yo le ayudo a fulano, pero a sultano no le ayudo. Empezamos a hacer asesión de personas. Eso delante de Dios está mal visto. Y por eso es que tenemos que comparecer ante ese tribunal, o sea, dar cuentas por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. El Señor a muchos les dice: usted tiene que estar sirviendo ya en la iglesia, y están ahí calentando vaca, por ejemplo. Entonces tenemos que rendirle cuentas a Dios, dice la palabra, para cada uno recibir según su obra. Amén. O sea que yo creo personalmente, iglesia, que es mucho mejor que comparezcamos como cristianos y ministros ante el tribunal de Cristo, y no que comparezcamos como mundanos e impíos ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:11. Escuchen bien la penúltima cita. Dice: y vi un gran trono blanco, Escuchen y bien. al que estaba sentado con él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué más dice? Y vi Escuchen. a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según su obra. ¿Qué me enseña la Biblia en Apocalipsis 20:11? Dice que eran muertos los que estaban de pie ante Dios. ¿Quiénes eran? Diga, muertos. Gente que se murió, ¿sí? Como nuestros padres, quizás en el caso de mi padre que falleció hace 30 años. Él va a estar de pie ahí cuando los libros sean abiertos. Dice grandes y pequeños. Pequeños y grandes. Usted dirá: eso no es para mí, eso es para mi papá, mi mamá, eso es para todos. Porque ¿quiénes son los que defraudan a los padres? Digan, los hijos. ¿Quiénes somos los que defraudamos a nuestros padres muchas veces? Nosotros. Siendo desobedientes, desleales, contestones, gritones, malgeniados, agresivos, peleones. Defraudamos a nuestros padres. Y por eso dice la Biblia: ustedes también van a estar ahí de pie cuando venga el juicio. Este juicio es diferente al juicio que leímos ahora del tribunal de Cristo. Este juicio ante el gran trono blanco es que estaban todos los impíos, todos los que no conocieron de Dios, los que no creyeron, los que le hablaron de Dios, no quisieron saber de Dios. Ahí van a estar de pie ante Dios. Por eso dice: y vi un gran trono blanco, y dice la palabra, y al que estaba sentado en él, o sea, Dios estaba en el trono. Él vio a Dios, la gloria de Dios. Y dice: y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Hay libros. Hay libros que van a ser abiertos en el juicio. Por ejemplo, le voy a decir algo. Cada uno de ustedes, como mínimo, tiene un ángel que lo cuida. Un ángel que es testigo, que ustedes no lo pueden ver. Hay personas que sí los pueden observar. Hay personas que sí pueden hasta interactuar con esos ángeles. Pero generalmente el mundo, toda la población tiene como mínimo un ángel. Hay unos que tienen 2, hay otros que tienen más, de acuerdo
a la misericordia de Dios para con ellos. Entonces, ¿sabe qué está haciendo ese ángel que usted no ve? Ese ángel que usted no ve está mirando y observando y anotando todo lo que usted está haciendo en su vida. Que usted maldijo a su papá, a su mamá, ahí toma apunte. Que usted se voló sin permiso de la casa, el ángel es testigo. Por eso cuando viene la mamá y le pregunta a usted dónde andaba, es porque quizás esta madre sintió una preocupación, una corazonada, y dijo, oye, ve, ¿dónde está este muchacho que lo mandé hace rato, es un manda y no ha venido? Y resulta que el muchacho se quedó por ahí en la calle jugando, o haciendo otras cosas que no tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Él también anota todo lo que usted está haciendo. Todo está escrito, ¿sabe usted eso? Su vida está escrita, por eso Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de lo que usted va a hacer. Porque Dios lo conoce todo. Entonces dice la Biblia, mire que no es mentira, que este hombre vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, nadie podía pagar escondedero ya. Porque nosotros aquí pagamos escondedero. Cuando hacemos lo malo, nos escondemos. Cuando debemos, nos escondemos. Cuando hacemos lo malo, nos escondemos. El muchachito de escuela trabaja en la cama. Y ya la mamá sabe dónde encontrarlo, ¿sí o no? Cuando comete el error. Y así somos los seres humanos, nos escondemos. El pecado es, ¿cómo es que dicen? Es cobarde. Y por eso uno paga hasta escondedero, porque sabe que cometió un error. Aquí dice la palabra que delante del cual huyeron la tierra y el cielo y en ningún lugar se encontró para ellos. O sea, no había escapatoria, llegó el juicio final, el juicio del Apocalipsis. Y dice el verso 12, que este apóstol Juan vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Grandes y pequeños. O sea que habían personas adultas y habían niños ahí. Hoy en día un niño de 10 años, 12 años coge un arma y va y mata a otro. Por eso ustedes tienen que apartarse de esas amistades. Visité ahora en diciembre con mi esposa el centro de menores de edad, ahí en el Valle de Libia, aquí en Cali. Y muchos jóvenes así, vean, de la edad de este joven, de 12, 13, se habían matado. Estaban allá presos en correccional de menores. Muchos arrepentidos de lo que hicieron, otros no, esperando salir a seguir haciendo las diabluras. Por eso dice la palabra que también en el juicio van a estar esas personas. Por eso usted valore que Dios le está hablando con una palabra para que usted se arrepienta y le pida perdón a Dios y deje de hacer lo malo. Así sea un adolescente. Yo a la edad de muchos de ustedes también hacía lo malo, pero nunca me hablaron la palabra de Dios. Ustedes son afortunados que con la edad que tienen Dios les está hablando a su corazón. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida. Nuestro Señor Jesucristo tiene un libro, y ahí están anotados los nombres de los que van a ser salvos. Si no aparece su nombre ahí, se condenó para el infierno de fuego. Y dice la palabra, lo leímos, Josefina. ¿Y qué más dice? Y fue abierto el cual es el libro de la vida. ¿Y qué más dice? Estamos en el verso 12 de Apocalipsis 20. El 13 y el verso 12. Y fueron juzgados, dice. ¿Qué más dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según en los libros según sus obras. O sea, lo que usted hubiera hecho. Aquí vemos, iglesia, en conclusión, que el momento para decidir tu futuro eterno es ahora. Ahora es el tiempo. Si somos adolescentes, podemos aceptar a Cristo en el corazón y decirle: Señor, entra en mi vida y cámbiame. Ayúdame a ser una nueva persona. Yo no me quiero perder con los que ya se están perdiendo. Gracias por tu misericordia, y verá que Dios va a empezar a cambiar su vida. Amén. Esa es la completa realidad. En conclusión, el momento para decidir sobre tu futuro eterno es ahora, en el tiempo presente. No esperes hasta mañana para arrepentirte delante de Dios. Recuerda, mañana es un día que nunca llega, porque mañana siempre es el día siguiente. No posterguen más el tiempo en que puedes servir a Dios, ya que solo haciendo lo bueno
es que podemos llegar a ese destino eterno y a ese futuro que Dios tiene para con nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a